Hola, bienvenidos. En esta ocasión voy a charlar sobre una perplejidad que invadió cuando leí una novela de Stanislav Lem. Voy a comenzar hablando sobre Stanislav Lem y después pasaré al tema de las máquinas que aprenden, de las máquinas que se autoorganizan y recomendaré algunos libros al respecto basado en esa, bueno, digámoslo así, manera de calmar, manera de afrontar eso que nos provoca la lectura de Lem. Pero antes quiero recomendar un libro de métodos matemáticos de la física que encontré bastante interesante y que recientemente tuve oportunidad de escudriñar un tanto. Se llama Matemática Avanzada para la Física de Manuel Balanzat de la editorial Eudeva, un libro argentino. Esta creo es su quinta o sexta edición, por lo tanto fue un libro de regular éxito. Es la cuarta edición de enero del 94. El libro se editó por primera vez, me parece que en el 73 o algo por el estilo. Esta cuarta edición pues tardó muchos años en aparecer, lo cual nos atestigua que el libro no tuvo tan buena acogida como quisiéramos, 20 ediciones en un año, como sucede con tantos otros libros que no valen la pena. Ahora, si nosotros vemos el temario, el índice, vamos a encontrar que trata solamente tres temas. Un texto que se titula Matemática Avanzada para la Física. Los tres grandes temas que trata son la variable compleja, un tema indispensable para quien se quiera dedicar a la física teórica. Luego habla de las series de Fourier y finalmente de las ecuaciones diferenciales. En realidad el libro trata más temas de los que anuncia en su temario y eso es algo que me parece curioso, ya que en la simplicidad de los títulos que presenta esconde la complejidad y casi enciclopedismo de lo que presenta en apretadas 424 páginas, 424 apretadas páginas que se dedican casi todas ellas a la variable compleja, 171, un poco menos de la mitad se va a dedicar a variable compleja y los otros dos temas, el de series de Fourier, va a ocupar de la 171 a la 251 y hasta la 427 las ecuaciones diferenciales. Hay una pequeña incongruencia en el tratamiento, pero hay también una profunda relación entre algunos de los capítulos de este libro. Ya dije que son solamente tres, entonces la incongruencia está en 1 con 2 o en 2 con 1. Cuando vemos el tratado de series de Fourier, el tema que trata series de Fourier está completamente relacionado con el de ecuaciones diferenciales. ¿Por qué? Por la manera en cómo trata las series de Fourier. Las series de Fourier las engloba, las explica dentro del contexto de los espacios normados. De los espacios normados, que son espacios de Banach, de los espacios con producto interior, que son espacios de Hilbert. Ese es el contexto en el que trata de las series de Fourier, es decir, un contexto que nos llevaría a pensar, a creer que el título más natural para ese capítulo es, por supuesto, el título de análisis funcional o prolegómenos al análisis funcional o algo así, y no simple y sencillamente series de Fourier, que como se sabe las series de Fourier son solamente, bueno, un caso especial de la generación de una base para un espacio de Hilbert. Y el siguiente capítulo de ecuaciones diferenciales va a tratar en mucho detalle el problema de Sturm-Liouville, que es precisamente las soluciones del problema de Sturm-Liouville son ortogonales y por lo tanto generan espacios funcionales. Entonces esa es la íntima relación que hay entre la presentación de los espacios funcionales en el capítulo de series de Fourier y los problemas de Sturm-Liouville en el capítulo de ecuaciones diferenciales. Lo que parece un tanto incongruentes son las funciones de variable compleja, pero recordemos que por lo regular los espacios de Hilbert son complejos. Aún así, el tratamiento que hace de las funciones de variable compleja no deja de ser bastante profundo y se basa sobre todo en la integral de Cauchy, que como todos ustedes saben es integrable porque satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que son las condiciones de integrabilidad de la forma diferencial que generalmente
suele acompañar a la integral de Cauchy, una función compleja, la diferencial de una función compleja, la expresión de una diferencial compleja, lleva, cuando la proyectamos sobre el campo de los números reales, sobre el campo real, el anillo de los reales, a dos formas diferenciales cuyas condiciones de integrabilidad son las ecuaciones de Cauchy-Riemann. En otras palabras, la integral de Cauchy, si buscamos sus condiciones de integrabilidad, vamos a encontrar las condiciones de Cauchy-Riemann. Y si nosotros suponemos la diferenciabilidad de la función compleja, vamos a llegar a las condiciones de Cauchy-Riemann y por lo tanto tenemos el teorema de Cauchy, la integral de una función diferenciable sobre una región simplemente conexa, la integral es una integral de línea, por supuesto, sobre una región simplemente conexa, pues va a ser cero. Fácil. Bien, este libro, o sea, lo recomiendo porque la verdad me gustó mucho la presentación de Balanzat. Me gustó mucho la presentación de Balanzat. Es, si la comparan con la de Churchill, que es el que más leen los que estudian física, el libro de Churchill, de variable compleja, pues verán inmediatamente la gran diferencia que hay aquí. Bien, pero vamos a Lem. La obra que leí de Lem y que generó mi perplejidad, de la que comentaba al principio, es el Invencible, el Invencible, el Invencible, el Invencible. Esta edición que tengo aquí es del 2023, el Invencible. Obviamente no es la primera vez que se traduce al español Lem. Esta es del 21, ¿eh? Primera edición en impedimenta, abril de 21. Esta es la tercera edición de mayo del 21. Pero no es la primera traducción al español. Ustedes saben que la editorial Bruguera publicó El Invencible hace, no sé, 40 años, en traducción de Jadwiga Mauricio. Jadwiga Mauricio. Esta traducción es de Abel Murcia y Katarzyna Moloniewicz. Katarzyna Moloniewicz, algo como Catalina, no sé. Y Abel Murcia. Es una nueva traducción del Invencible que ya había salido en español y que, como siempre, aquí dicen que está al nivel de Solaris, que es otra muy conocida. Aquí la de Solaris, esta es la edición en Minotauro, Solaris, edición Minotauro. Esta es la versión española, es la edición española, no es la edición argentina. Y la traducción es de Matilde Jorné y F.A. con una bonita ilustración de Oscar Chichoni. Muy bonita ilustración. ¿Qué es lo que conecta estas dos obras? Porque hay algo que las conecta, Ambas hablan de viajes en el espacio. Ambas parten de la ciencia, digámoslo así, del formato de la ciencia ficción norteamericana popularizada por gente como Elmer Smith, Doc E. Smith. Los que han leído ciencia ficción conocen toda la serie de Skylark, escrita por Doc Smith. Bien, comienza así, es decir, tenemos naves que viajan por el espacio, tenemos un planeta extraño y nos vamos a encontrar con algo. Obviamente en los cuentos de Smith nos vamos a encontrar con una princesa en Marte. Va a generar un conjunto de relaciones imaginarias entre términos imaginarios. En Marte no hay vida. No hay vida, por supuesto. No, que sepamos, no hay vida humana, no hay princesas marcianas. Todo eso es una ficción con un montón de relaciones imaginarias ahí. Aquí, en cambio, Lem va a plantear vidas extraterrestres que tienen nada que ver con la vida que conocemos de los seres humanos. Es decir, afronta el reto de pensar lo que pues no podemos pensar, que es la otredad absoluta que se pueda encontrar en los espacios intergalácticos. La otredad absoluta, nada parecido a los seres humanos. Aquí va a ser una nube pensante, aquí también va a ser una nube, pero hay una diferencia fundamental. Hay una diferencia fundamental entre el extraterrestre que aparece aquí y el extraterrestre que aparece acá. Solaris es superior en cuanto a ciertos aspectos de construcción de la novela, en los que no entraré, porque no es lo que me interesa aquí. Pero El Invencible es una novela muy disfrutable para quien le gusten los espacios cósmicos. Como dijo en alguna ocasión Brian Aldiss en aquella antología de Imperios Galácticos en 4 tomos, también de la editorial Bruguera,
Nos dijo Brian Aldiss, nosotros los que nos gustan este tipo de novelas las leemos porque nos presentan un entorno extraterrestre, un entorno en el que tratan de hacerse plausibles esos viajes al espacio. Y Lem es experto en, con todo su vocabulario técnico, hasta parece que realmente está pasando eso de ahí. Bien, ¿qué va a hacer lo que despertó mi perplejidad? Como todos los que leyeron esta novela saben, la nube extraterrestre que aparece aquí no es otra cosa que una serie de pequeños robots, una inteligencia artificial que está dividida en pequeños fragmentos que se juntan y forman una nube que es el resultado de una evolución de formas inorgánicas. Aquí Lem está poniendo una relación real, que es la evolución, hasta donde sabemos la evolución existe y obra por ahí, y añade algo que se llama la hipótesis de la reina roja, una hipótesis introducida por Lake Van Balen en su famosa, en el volumen 1, número 1 de la famosa revista Evolutionary Theory. Lake Van Balen, la hipótesis de la reina roja. La reina roja, ustedes los que leyeron a Lewis Carroll sabrán que nos dice que Alicia, todos aquí nos mantenemos en movimiento y si no nos movemos nos acabamos. Algo así. La hipótesis de la reina roja nos dice que cuando una especie sube en su adaptación al medio, lo que consigue con eso como daño colateral, vamos a decirlo así, daño colateral, es que el nivel de adaptación de otras especies baje. Aquí nos dice Lem, ciertos seres extraterrestres, seres orgánicos, seres como los seres humanos o parecidos, llegaron a un planeta. No se pudieron adaptar al planeta y fallecieron. Esas formas biológicas resultaron fallidas, pero llevaban inteligencias artificiales. Esas inteligencias artificiales lograron evolucionar a partir de autoorganizarse constantemente. Es decir, reconocían patrones y se reorganizaban en función de esos patrones. Esos patrones, bueno, la evolución. Reconocer patrones y adaptarme al medio en función de lo que reconocí, realimentarme con nuevos datos y seguirme readaptando, pues la evolución. Y se forma esa nube, que es el resultado de la evolución. Eso es lo que me intrigó. Bueno, de verdad las máquinas pueden evolucionar. Pueden evolucionar las máquinas. Eso es lo que a mí me intrigó. Yo no tengo idea de inteligencia artificial ni nada por el estilo. Por eso me intrigó. Entonces, pues, intrigado que estaba, leí otra obra de Lem que ya había leído mucho tiempo antes y por eso volví a ella. Un bonito separador con la ilustración. La obra de Lem que me refiero es esta, Stanislav Lem, Summa Technologiae. Esta es la editorial, una editorial argentina. Me hace que es argentina. Sí, es argentina. Summa Technologiae, en la traducción hecha por Summa Technologiae, editorial Egodot, Argentina 2017. Editorial Egodot. Traducción del polaco de Bárbara Gil. Corrección de Álvaro López Iturbide. Muy bien, entonces hay una parte aquí que me parece interesante antes de pasar a la siguiente parte de esta charla, en donde Lem cita un libro de un señor llamado Pierre de Latil, que se titula El pensamiento artificial. En él distingue, estoy leyendo la página 21 de la edición que acabo de mencionar, de la editorial Egodot, Argentina, del 2017, Stanislav Lem. Debo decir que esta obra yo la conocí primero en una traducción alemana, porque no la había en español, ni en inglés. La primera traducción al inglés fue hecha por la Universidad de Minnesota más o menos en 2014. Tuve la oportunidad de conseguir esa traducción, por ahí la tengo. No sé si ya la presenté en algún video anterior, pero por ahí la tengo. Por ahí debe estar. Summa Technologiae 2000. Fue traducida primero al alemán. Tenía esa traducción. Más o menos la inteligí, más o menos. No quiere decir que sea muy fluente en alemán. Quiere decir que más o menos lo leo y me tardo. Pero la edición en inglés, por eso la compré, porque el inglés lo leo como un poco más rápido.
Y bueno, salió la edición en español y pues para irlas comparando. Es el negocio de los que nos gusta leer, a veces comparamos. ¿Quién sabe qué dirá en polaco? No la tengo el libro, ni sé polaco, ni lo puedo leer. A alguien, una persona, un polaco que conocí, le pregunté si era fácil el polaco y me dijo que era muy difícil. No sé si eso sea ego nacionalista o así sea, eso es lo que él me dijo. No garantizo nada. Entonces, continuaré con la lectura, página 21 del capítulo 2, Evoluciones. Empieza con una clasificación que Len toma del libro El pensamiento artificial de Pierre de Latil. Creo que ese sí está en español. Creo. O quizá lo confunda con otro, pero bueno. En él distingue tres clases principales de efectores. A la primera, a la de efectores determinados, pertenecen las herramientas simples, como el martillo, complejas, máquinas de calcular, máquinas clásicas, y acopladas, pero sin realimentación. Esos son los primeros efectores o autómatas. Con el entorno, por ejemplo, el detector automático de incendios. La segunda clase, la de los efectores organizados, abarca los sistemas de retroalimentación, autómatas con determinismo de acción, reguladores autónomos, por ejemplo, la máquina a vapor, autómatas con un objetivo de acción cambiable, programado desde afuera, como los cerebros eléctricos, y autómatas que se autoprograman, sistemas capaces de autoorganizarse. A estos últimos pertenecen los animales y el hombre. Con un grado más de libertad están los sistemas que para conseguir su objetivo son capaces de transformarse a sí mismos. De Latil lo llama libertad. ¿Quién? En el sentido de que mientras al hombre la organización y el material de su cuerpo le es dado, los sistemas de este tipo superior pueden transformar radicalmente su propia organización sistémica. Podría servir de ejemplo una especie viva en estado de evolución biológica. El hipotético efector de Pierre de Latil, de un nivel más alto aún, también posee la libertad de elegir el material del cual se autorreconstruye. Bien, si atendemos a esta clasificación que presenta Lem en este libro, nosotros nos damos cuenta que la nube, que fue el resultado de la organización, no es otra cosa que un autómata más o menos del tercer tipo que se autoconstituye con los materiales del entorno y de la forma más efectiva, más óptima para adaptarse al medio. En lugar de grandes robots, hay una guerra de robots en ese cuento de Lem, una guerra de robots. Y obviamente el robot que lanzan contra la nube está destinado al fracaso porque la nube surgió precisamente luchando contra robots gigantes como aquellos a los que el Invencible, que es una nave espacial, enfrenta, con los que esa nave espacial enfrenta a esa forma inorgánica pero altamente organizada que es una nube autorreproducible. Bueno, como tenía mi vasta ignorancia generándome el problema de la ansiedad sobre, bueno, y Lem nos estará mintiendo, quizás sea mejor volver a las novelitas de amor donde nada nos perturba, queremos saberlo todo aunque no sepamos nada. Recurrí a este libro. ¿Por qué las máquinas aprenden? Las matemáticas elegantes de la inteligencia artificial. Las matemáticas elegantes detrás de la moderna inteligencia artificial, por un señor llamado Anil Anantaswamy. Anil Anantaswamy. Supongo que debe ser de origen hindú o hindú, no tengo idea. Este libro, ¿por qué las máquinas aprenden? Es nuevo, es del 2024, es copyright 2024 y nos va a presentar las matemáticas que subyacen a la inteligencia artificial. Son espacios lineales vectoriales, por supuesto. ¿Qué va a especificar o va a empezar hablándonos de una manera muy sencilla de estos espacios lineales vectoriales? Nos va a explicar más o menos qué son. Por lo tanto, pues quien ya los conoce podrá saltarse algunas porciones, no todas. Se pueden saltar, por ejemplo, el primer capítulo no se lo pueden saltar porque ahí nos explica a los que ignoramos en qué consiste la inteligencia artificial todo eso, pero el capítulo 2 pues es una introducción a los vectores, entonces
pues sencillamente los que ya conocen eso no tienen mucha razón para leer ciertos capítulos de este capítulo, ciertas secciones de este capítulo, pero cuando llegan a títulos como máquinas y vectores, pues sí hay que leerlo porque ahí nos va a explicar el problema del reconocimiento con ejemplos muy interesantes. Y nos va, bueno, las matemáticas se van haciendo densas, por supuesto, va a pasar de las matemáticas deterministas en espacios vectoriales finito-dimensionales a matemáticas indeterministas en espacios hilbertonianos o bannakianos. Por eso el libro que les recomendé de Manuel Balanzat, con su énfasis en ese tipo de cosas, pues es un bonito prolegómeno ya que es más interesante. Luego nos va a hablar de la optimización, los gradientes. Verdaderamente el libro en estos puntos sí es muy interesante, pero les recuerdo, van a necesitar saber algunas cosillas de diferenciación. Se las explica más o menos, pero si ya lo saben, si ya lo leyeron en otro lado, pues mucho mejor, mucho mejor. Entonces aquí nos vamos dando cuenta que el objetivo final de todo esto es lograr construir una máquina que realmente logre autoorganizarse. Y en ese sentido, si logra autoorganizarse, pues dejarla en un cierto ambiente. El ambiente para la máquina son datos que recoge, que percibe. Esos datos que percibe los utiliza de modo tal que reconoce en ellos patrones. Y con esos patrones genera modelos cuyas iteraciones constantes le permiten mejorar los parámetros de adaptación del modelo. Entonces aquí se está pensando en un principio que la adaptación es la manera en cómo la máquina escoge los coeficientes de una serie de modelos que le permiten adaptarse al ambiente. El siguiente paso, porque aquí plantean modelos lineales, es obviamente pasar del modelo a una máquina que pues tiene programado ese modelo, a una máquina que pueda deshacerse de ese modelo y pergeñar otro. Y nuevamente tratar de adaptar los datos a eso, porque sabemos que generalmente en la aproximación lineal, la más simple de todas, pues todos los modelos no lineales tienen una aproximación lineal en el entorno, en un entorno pequeño y estable. Quizá una aproximación lineal sea lo más con lo que se puede empezar. Pero cuando ya dejamos de estar en un entorno y nos dedicamos a problemas globales, en el que hay muchas variables y mucha inestabilidad, quizá ya necesitemos modelos no lineales y pasar, por supuesto, de un reconocimiento o una aproximación determinista a los datos a una aproximación aleatoria. Todo esto que los estudiantes de licenciatura en matemáticas o física se supone que pueden hacer, es decir, reconocer patrones, y una vez reconocidos los patrones, tratar de adaptarles un modelo. Y adaptarles un modelo escogiendo los coeficientes a través de un conjunto finito de iteraciones. O utilizando una computadora, pues un conjunto más amplio de iteraciones. Para lograr adaptar el modelo a los datos. Y volver a recolectar datos, etcétera, etcétera, etcétera. Reconocemos en esto, por supuesto, los procesos que he platicado en otros vídeos sobre el pragmatismo, Ortega, Peirce. Las máquinas terminan por ser una suerte de entidades que preguntan a su entorno, oye, entorno, ¿qué patrones tienes? ¿Qué datos tienes? Y una vez dados los datos, le adapta un modelo para tratar de encontrar un patrón. Y luego vuelve a preguntar, ¿es este el patrón correcto o me equivoqué? Y así sucesivamente. Qué extraño que las sesudas descripciones de Ortega, de Heidegger y todos esos terminen por estar en la descripción de un autómata. Ya cuando llegamos al capítulo, el capítulo más interesante que a mí se me hizo, por la forma en cómo lo explica. Los primeros capítulos, el capítulo 1 nos explica el problema fundamental, capítulo 2 algunas matemáticas de los espacios vectoriales lineales, muy sencillas. El capítulo 3 nos va a hablar de optimización. El capítulo 4 ya va a introducir la probabilidad. La probabilidad, sobre todo en la versión de la probabilidad bayesiana. Espacios vectoriales, teoría de la optimización
y probabilidad en sus versiones bayesianas. Los ejemplos que pone a mí me parecen interesantes. Bueno, uno puede decir, yo podría poner otro, sí, pero no lo ha hecho, tú no lo haces, tú no lo has hecho. Entonces, pues aquí estamos. Y ya esos son los elementos más o menos para poder ir, pues más o menos teniendo una idea de cómo y en qué consiste el aprendizaje de las máquinas. Y bueno, ciertamente, si al leer a Lem nos surge esa inquietud, bueno, una máquina aprende. En este tipo de libros, por supuesto, nos van a responder sí, una máquina aprende. No tan bien como algunos seres humanos, y en algunos casos mejor que ciertos seres humanos, pero la inquietud más o menos se acalla. Bueno, pues las máquinas sí pueden ciertamente aprender, pueden por lo tanto evolucionar, y aquí hay una serie de identificaciones en las que quizá estemos mal, quizás sean siempre nada más hipótesis. ¿Qué es la evolución? La evolución es cómo las formas biológicas se adaptan a su medio, y adaptarse a su medio significa, en todo caso, reconocer ciertos patrones que surgen de la estabilidad local de ese medio en el que nos movemos, es decir, no es tan cambiante el conjunto de situaciones a las que se enfrentan los seres vivos durante ciertos lapsos de tiempo, ni son tan aleatorias las circunstancias como para impedirnos tener una aproximación más o menos lineal, más o menos lineal. Cuando ya llegamos a niveles planetarios, una especie como el ser humano, una vez que se ha adaptado a su ambiente, que ha dominado el planeta, provoca pues la extinción de todas las especies, esa es la hipótesis de la reina roja, y se enfrenta a problemas que ya no son de un pequeño entorno, sino que son problemas globales, que surgen de su expansión global, y por lo tanto son problemas que ya no pueden ser tratados por una aproximación lineal. El calentamiento planetario, el crecimiento demográfico, la contaminación, todo eso actúa a un nivel que ya no puede ser aproximado linealmente. Y si tienen alguna solución, esa solución escapa en muchos casos. Cuando planteamos un modelo, estaba pensando en el modelo de Nordhaus sobre el calentamiento planetario, que es un modelo sencillo. A veces hay gente que dice que cuando el modelo es muy sencillo y muy transparente, pues vamos por buen camino, pero en este caso yo creería que los modelos tan simples como esos están destinados a fracasar o solamente tienen una validez dentro de un intervalo muy limitado de tiempo. Pero bueno, eso ya será cosa que yo no pueda responder, y ojalá alguno de ustedes pueda en algún momento decirnos cómo nos vamos a adaptar a un ambiente tan inestable a lo largo de periodos de tiempo ya más largos y con situaciones aleatorias por todos lados. Muchas gracias.